Hola, buenos días. Le agradecemos a Dios que estés acompañándonos el día de hoy para la enseñanza de esta ocasión y queremos poner primero en manos de Dios este tiempo. Así que les invito a que inclinen sus rostros y cierren sus ojos para orar a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, te ruego primeramente que perdones mis pecados, Señor. Asimismo de las personas que están viendo esta enseñanza, Señor, te ruego para que tú limpies sus corazones, Señor. Dispón por favor sus oídos a escuchar tu palabra y sus corazones a recibirla. Señor, te rogamos que en tu preciosa misericordia y bondad, Señor, tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Sé tú el que siembre la semilla de esta en los corazones, Señor, y trae misericordia a aquellos para la que tú has dispuesto esta palabra tuya. Señor, quita todo estorbo, toda distracción, todo sueño, todo pensamiento que pretenda alejar la atención de esta enseñanza. Sé tú quien esté guiando la atención de todos los oyentes a esta enseñanza, Señor, porque es tu palabra. Que no sea mi voz la que escuchen los oyentes, sino tu palabra, Señor. Que tu palabra sea la que prevalezca sobre todas las cosas, Señor, y traiga bendición a todo el que la escuche. Te agradecemos a ti, Señor, dándote la gloria y la honra por este tiempo, Señor, que tú nos bendices grandemente al tenernos en esta enseñanza. Señor, quita toda confusión y que plenamente haya entendimiento de tu palabra, Señor, que se aclaren las dudas que quizá el que la esté escuchando tenga, Señor, que se disipen esas dudas y que sea tu palabra la que prevalezca. Te lo rogamos y te agradecemos, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, muchas veces escuchamos palabras de dolor, palabras de desconcierto, en algunas ocasiones y cuando no se padece el tiempo de aflicción, inclusive de risa, de bromas, de lo que es la muerte. Pero sin duda, todos en algún momento nos hemos enfrentado a alguna situación, ya sea por algún familiar, por algún amigo, por alguna persona conocida, por algún vecino, por alguna persona que quizá hemos visto que ha perdido la vida y nos enteramos a través de las noticias, quizá de algún personaje famoso. Pero lo que no se pregunta muchas veces la gente es ¿a dónde estará el alma de esa persona que acaba de fallecer? Y a través de la Escritura vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Como en otras ocasiones anteriores lo he hecho, se pretende que esta enseñanza sirva tanto a personas que están dentro de la religión de los mormones, conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también a aquellos que pertenecen a la religión de los Testigos de Jehová, o también a aquellos que profesan la religión católica. El mensaje es a todo el mundo. Entonces, Dios nos guía a dar este mensaje y lo que vamos a hacer es, tengo aquí en la mesa 5 versiones de la Biblia. Sabemos lo que dice este libro, sabemos lo que dice el catecismo, sabemos lo que dicen las publicaciones de la Atalaya, pero también tenemos su versión de las Escrituras y también sabemos lo que dice la Biblia católica. Entonces, queremos mostrar a través de la enseñanza de hoy que el Evangelio y lo que habla la palabra de Dios acerca de la muerte es solamente un mensaje.
porque muchas veces cuando queremos compartir la buena noticia que Dios trae a través de su palabra a las personas que profesan principalmente estas religiones, lo primero que argumentan es que la versión bíblica que nosotros utilizamos está modificada. Y entonces el día de hoy quiero utilizar las versiones que voy a mencionar para que veamos que el mensaje en esencia Dios lo ha preservado y es el mismo para todo el mundo. Por favor, quédate, no te levantes de tu lugar, porque este mensaje es muy, muy importante para tu vida. Y vas a ver por qué. Pues a través de la escritura vamos a ver por qué razón las personas mueren, porque también en medio del dolor vemos que muchas personas se duelen y muchas personas también le reclaman a Dios por qué la persona o ese ser querido que se ha ido y que ya no está en este mundo, porque ha perdido la vida, por qué se fue si se le consideraba una persona buena. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a todo esto. ¿Cuál fue el origen o cómo es que la humanidad adquirió esa sentencia de muerte? Entonces vamos a ver eso. Por una parte es una mala noticia, es un dato que nos aterra a la mayoría de la humanidad, saber que un día va a terminar nuestra existencia en este mundo. Pero también hay otra palabra, otra buena noticia que se anuncia también en la palabra de Dios y que vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a empezar para ello y no estar cambiando de versiones bíblicas. Pasé en un archivo todos los textos que vamos a compartir, pero están tomados de estas versiones. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando el punto. Quien tenga su Biblia, ábrala por favor en el libro de Génesis, a partir del capítulo 2, Génesis 2:7. Dice la traducción del Nuevo Mundo, la versión que tengo es 1987. Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Y en este caso me gusta mucho cómo traduce esta versión aquí, porque está hablando de que el hombre es un alma viviente. Más adelante vamos a ver por qué. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la misma traducción del Nuevo Mundo: que el mismo Dios de paz los santifique completamente y sanos en todo sentido sean conservados el espíritu, el alma y el cuerpo de ustedes. Los hermanos está entre corchetes, es un agregado que hacen a esta versión, no es parte de la Biblia, sino es algo que agregaron, de manera exenta de culpa al tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí en este texto que la propia versión de la traducción del Nuevo Mundo o escrituras que utilizan los testigos de Jehová reconoce aquí la traducción que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia Católica, versión de Jerusalén 1998, que es la que estamos consultando, es el mismo versículo, primera de Tesalonicenses 5:23, dice que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera que utilizan los mormones es la Reina Valera 2009. Hice una comparación de los textos y la mayoría de los versículos se corresponden con la Reina Valera 60, que es la que nosotros utilizamos. Entonces, cuando lea yo Reina Valera,
estaré haciendo referencia a las dos versiones, tanto a la que utilizamos nosotros como la que utilizan los mormones. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, la misma enseñanza que es para los testigos de Jehová, para los mormones, para los católicos y para nosotros los cristianos, es lo mismo que está diciendo la palabra de Dios, que nuestro ser está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Bien, entonces, partiendo de ese primer dato, nos dirigimos a Génesis capítulo 2 a partir del versículo 8. Dice la Reina Valera, Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15 del mismo capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La traducción del Nuevo Mundo dice, Génesis 2:17, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, también me gusta cómo lo traducen aquí, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. La Biblia Católica versión Jerusalén dice en el mismo pasaje de Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Bien, como vemos aquí, muchas veces las personas preguntan, bueno, si Dios sabía, porque Él lo sabe todo, que Adán y Eva iban a comer de ese fruto desobedeciendo el mandamiento que Él les había dado, ¿por qué fue que lo puso? Bien, Dios es amor y Él no quiere obligar a ningún ser humano a que lo adore, a que lo ame, a que lo considere en su vida. Pero en ese amor que Dios tiene por la humanidad, Él deja que nosotros, a través del libre albedrío que nos ha permitido tener, que podamos decidir entre lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, lo que nos da vida, pero también de aquello que nos da muerte. Entonces, siempre Dios en su palabra nos da esa elección, pero el que va a ser responsable de esa decisión es la propia humanidad, la propia persona que decide ir por el camino que Dios le indica, que Dios le presenta delante de él, o ir por el camino que le ofrece el mundo, el camino que le ofrece el pecado y que le ofrece toda aquella diversión que lo lleva al pecado. Bien, entonces veamos. Reina Valera dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Dios había indicado que de todo árbol del huerto podían comer, pero el fruto que estaba prohibido que comieran era del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la sentencia es que el día que comieran ciertamente iban a morir. Lo que está haciendo aquí la serpiente, que si nosotros observamos en Apocalipsis 12:9, la palabra de Dios dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Hay una controversia y no vamos a definir en este momento si se trataba directamente de Satanás o si Satanás había poseído a esa serpiente. No lo vamos a tocar. Entonces, lo que estaba haciendo aquí, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, Dios les había dicho que no comieran de todo árbol del huerto. Y aquí la serpiente estaba diciendo, Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces estaba cambiando las palabras y el orden de las palabras para que dieran otro sentido a lo que Dios había dicho. La finalidad de Satanás siempre es confundir a las personas. Entonces, para nosotros los creyentes, un elemento valioso para guiar nuestras vidas es la palabra de Dios, porque a través de ella podemos tener protección de parte de Dios, porque a través de su palabra somos guiados. Cuando desconocemos lo que la palabra de Dios dice, entonces podemos creer muchas cosas que vienen del mundo. Y las cosas que vienen del mundo, muchas cosas en los ámbitos culturales, políticos, sociales, culturales, artísticos, inclusive deportivos, están manipulados con una finalidad. Y esto es muy sutil. Entonces no vamos a entrar a explicar estas cosas porque nos llevaría un tiempo más allá del que vamos a dedicar para la enseñanza de hoy. Pero solamente quédense con eso. Entonces, en otra ocasión lo explicaremos por qué y de qué manera es esto. Entonces, dice el versículo 3 de Génesis 3, que Eva contestó, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, dice el versículo 4, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que estaba haciendo aquí la serpiente al confundir a Eva es que el fruto de ese árbol se convirtiera en algo codiciable. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios para todos en Génesis 3:5. Dice, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor y serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. También me gusta mucho cómo lo traduce aquí. Entonces, al momento en que comieran de ese árbol, lo que está diciendo aquí la palabra es que ellos, más que poder diferenciar entre el bien y el mal, iban a ser quienes en sus propios razonamientos iban a decidir qué sería bueno y qué sería malo. Y eso lo vemos muy marcado en nuestros días, ya que han cambiado muchas cosas que antes eran malas, les han dado un cambio de terminología, de nombre, e inclusive
lo han sacado de las leyes que los regulaban para que de esa manera les den un barniz, los pinten con un barniz de que es algo bueno. Si antes el aborto se consideraba como un delito o algo penado, pues ahora se dice que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera o lo que ella prefiera, pero no siempre es una buena decisión, porque también pudiéramos decir que el bebé que lleva en su vientre no es parte de su cuerpo, está dentro de su cuerpo, pero no es parte de ella. Pero tampoco vamos a tocar ese tema. Dice la Reina Valera, a partir de Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos dice, obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Primeramente Dios había dado un mandato, que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y oyen que se anda paseando allí en el jardín del Edén, ellos se esconden. Cuando Dios pregunta a Adán ¿a dónde está?, él dice que al oír su voz se escondieron y tuvieron miedo porque estaban desnudos. Y nosotros aquí vemos que en lugar de confesar a Dios que habían desobedecido su mandamiento, ellos dan otra explicación y dicen que se escondieron porque estaban desnudos. Entonces, ahí hicieron a un lado lo que Dios les había dicho y estaban dando una excusa de algo que originalmente Dios no les había puesto en su mente que fuera malo estar desnudos. Entonces, aquí vemos que ellos empiezan a decidir y a considerar qué es bueno y qué es malo. La Reina Valera en Génesis 35:17 dice,
Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces, aquí el punto, y aquí lo que nos muestra la palabra es, ya habíamos visto que el ser humano está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y aquí lo que la escritura resalta es que a esta persona que estaba dando a luz se le salió el alma y en ese momento murió. Entonces, lo que se queda aquí en la tierra, lo que se queda muerto es el cuerpo. En la misma versión Reina Valera vemos en Génesis 35, 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, aquí vemos que el espíritu, cuando una persona muere, es exhalado. Entonces, tanto el alma como el espíritu dejan el cuerpo. Entonces, como ya habíamos mencionado, lo que es sepultado es el cuerpo, pero es un elemento que ya no tiene vida. Esto primeramente nos lleva a pensar que la existencia del ser va más allá de nuestra existencia en este mundo. Y eso es lo que debemos de tener en consideración para lo que enseguida vamos a seguir viendo. Porque la existencia de una persona no termina con la muerte física. Dios había dado la sentencia de que al desobedecer el hombre iba a morir, pero la palabra muerte no se refiere a la terminación de una existencia o de la existencia del ser humano, sino se refiere a una separación de la relación que debía de tener con Dios. Entonces, por esa razón, el ser humano durante su vida no trata de relacionarse con Dios ni de acercarse a su palabra, porque hay esa ruptura que la genera el pecado. Y vamos a ver lo que dice Romanos 5:12. La traducción del Nuevo Mundo dice: por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. La versión católica de Jerusalén dice en el mismo pasaje de Romanos 5:12: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Reina Valera dice el mismo pasaje de Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la palabra de Dios para todos, en el mismo pasaje de Romanos 5:12, también dice: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, esto es Adán. Con el pecado llegó también la muerte, y todos tendrán que morir porque todos han pecado. Entonces, como vemos, la desobediencia de Adán y de Eva trajo una modificación, aunque no lo dice la Biblia, trajo una modificación genética que a través de las generaciones se ha venido transmitiendo. Y ese pecado es la naturaleza que nos inclina, que nos lleva a cometer desobediencia, a cometer pecado contra Dios. Es algo que no puede erradicar el ser humano. Quizá
Alguien diría de nosotros los cristianos, bueno, ustedes dicen que ya no pecan. No, nosotros no podemos decir que no pecamos, pero ya no practicamos el pecado como era como algo habitual a lo que estábamos, en lo que estábamos inmersos antes de conocer a Dios, antes de tener esa relación con Él, antes de conocer su palabra y antes de reconocerlo a Él en nuestras vidas para tener un nuevo nacimiento. Entonces, a través de la comunión que tenemos con Dios a través de su palabra, Él nos va apartando, nos va alejando del pecado. Pero vuelvo a decir, nosotros seguimos teniendo esa naturaleza pecadora. Ningún creyente puede decir que ya no peca. Ningún ser humano puede decir que no peca. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice la traducción del Nuevo Mundo en Eclesiastés 7:20. Dice, pues no hay en la tierra, en todo el mundo, en todo el planeta, hombre justo que siga haciendo el bien y no peque. La palabra de Dios para todos, el mismo versículo dice, no hay ningún ser humano perfecto ni que nunca haya pecado. Entonces, desde que un ser humano es concebido, y esto lo vemos en el Salmo 51, desde que es concebido un ser humano, el ser humano ya viene con esa naturaleza pecadora. Entonces, a partir de que comienza su existencia en el mundo, a partir de que va tomando decisiones, el pecado se va manifestando a través de la desobediencia y de actos, de hechos, de palabras, de omisiones, de pensamientos que se constituyen en ofensas contra Dios y contra el mismo ser humano. Y todo eso trae de consecuencia la muerte. Por eso, como leíamos hace un momento, la palabra de Dios en Romanos 5:12 dice que el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre y con el pecado llegó también la muerte y todos tendrán que morir porque todos hemos pecado. Entonces, esa es la razón por la que el ser humano muere, porque a lo largo de su vida ha cometido pecados. Dice la misma versión, palabra de Dios para todos en Romanos 3:10 y 11. Pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. La labor que hace Dios es poner en las personas que le conocemos el compartir de ese amor que tiene Dios por la humanidad y de ese mensaje que tiene para salvación. Y entonces, ¿qué pasa después que alguien muere? Porque ahorita ya vimos el origen del pecado, de la naturaleza pecaminosa y por qué es que se da la situación de que los hombres mueran. Vamos a ver ahora qué pasa cuando sucede esto. Dice la traducción del Nuevo Mundo en Lucas capítulo 16 a partir del versículo 19. Pero cierto hombre era rico y se ataviaba de púrpura y lino y gozaba de día en día con magnificencia. En las versiones que nosotros tenemos le llevan como subtítulo Lázaro y el rico, y algunos dicen que es una parábola, pero en realidad no es una parábola. Aquí está hablando de personas reales que existieron y es un relato que hace el Señor Jesucristo. Dice entonces Lucas 16:20: pero a su puerta solían colocar a cierto mendigo de nombre Lázaro, lleno de úlceras. Dice el versículo 21, y deseoso de saciarse de las cosas que caían de la mesa del rico. Sí. Además, los perros venían y le lamían las úlceras. Pues bien, con el pasar del tiempo el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Dice el versículo 23, y en el Hades, él alzó los ojos mientras existía en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno con él.
¿Qué vemos aquí? Que Lázaro fue llevado al seno de Abraham en el momento en que él muere, pero en el caso del rico dice que abriendo los ojos se encontró en un lugar llamado Hades, y en ese lugar él estaba siendo atormentado. Y cuando dice que alzó los ojos, obviamente aquí no se trata de su cuerpo, porque dice que el rico murió y fue sepultado, dice el versículo 22. Entonces, quiere decir que si no era su cuerpo el que estaba ahí en ese lugar porque había sido sepultado, quiere decir que su alma es la que se encontraba en ese lugar. Y pues no es algo, el alma no es algo impersonal, sino que aquí está diciendo que a través de sus ojos él vio a lo lejos a Abraham. Dice la versión católica Biblia de Jerusalén, en el mismo capítulo 16, versículo 23. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la Reina Valera en el mismo capítulo 16, en el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En la traducción del Nuevo Mundo. Lucas 16, 24 en adelante. De modo que llamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustia en este fuego llameante. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste de lleno tus cosas buenas en tu vida, pero Lázaro correspondientemente las cosas perjudiciales. Ahora, sin embargo, él tiene consuelo aquí, pero tú estás en angustia. Y además de todas estas cosas, se ha fijado una gran cima entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni se puede cruzar de allá a nosotros. Entonces dijo: En tal caso te pido, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé un testimonio cabal, a fin de que no entren ellos también en este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tiene a Moisés y a los profetas, que escuchen a estos. Entonces él dijo: No, por cierto, padre Abraham, pero si alguien va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si alguien se levanta de entre los muertos. En una enseñanza que reciben quienes participan de la religión de los testigos de Jehová, cuando se habla de la segunda muerte, ellos creen que su existencia va a terminar. Vemos que las personas que son condenadas permanecen en un lugar a donde reciben un castigo, un tormento. Y más adelante vamos a ver que este castigo no es temporal, sino es por la eternidad. La misma traducción del Nuevo Mundo dice en Juan 1:45, y estos pasajes los voy a leer porque, como veíamos en Lucas 16:31, que Abraham le había dicho al rico que escucharan a Moisés y a los profetas y que tenían que creerles, porque tampoco se dejarían persuadir si alguien se levantara de los muertos. Y vemos que esto fue así, porque el Señor Jesucristo resucitó y aún así muchos no le creyeron y muchos no le siguieron hasta nuestros días. Entonces dice Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribieron, a Jesús, hijo de José de Nazaret. En Lucas 24:25 dice: De modo que él les dijo, esto le estaba diciendo a 2 varones que después de haber sido resucitado el Señor Jesucristo, se dirigían a Emaús. Oh insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. En Lucas 24:44
dice la palabra, enseguida les dijo: estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces, por esta razón, a Abraham le estaba diciendo al rico que sus hermanos tenían que escuchar lo que los escritos de Moisés y los profetas escribieron acerca del Señor Jesucristo. En la misma traducción del Nuevo Mundo, en Juan 5, 39 y 40, dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que por medio de ellas tendrán vida eterna, y estas son las mismas que dan testimonio acerca de mí. Y con todo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Dice la palabra de Dios para todos, también en Juan 5, 39 y 40. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues estas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Lo que les está diciendo aquí el Señor Jesucristo a sus oyentes es que los escribas y los fariseos escudriñaban y estudiaban las Escrituras pensando que las mismas Escrituras les iban a dar vida eterna. Pero lo que le está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que la vida eterna la da Él. Vemos en la traducción del Nuevo Mundo, en Hebreos 9:27. Y así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio. Y aquí vemos un error de traducción, porque es la única versión que lo traduce así: morir una vez para siempre. Como habíamos comentado, cuando muere una persona no es aniquilada, sino que tiene una existencia posterior a la existencia que tuvo aquí en el mundo. Vemos, por ejemplo, lo que dice la Biblia Católica, versión Jerusalén, en el mismo Hebreos 9:27. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. La traducción del Nuevo Mundo en el libro de Revelación, que nosotros lo tenemos como Apocalipsis, pero Apocalipsis significa revelación, vemos en el capítulo 20 a partir del versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Dice el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Como habíamos leído hace un momento en la narración que hizo el Señor Jesucristo de Lázaro y el rico había sido llevado al Hades. Entonces, en este caso, cuando ocurra el día del juicio del gran trono blanco, los que se encuentran ahí en el Hades, que están siendo atormentados desde que murieron, van a ser juzgados individualmente. Y dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Revelación 20:15: además, cualquiera a quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, como vemos, esto es lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. En la Biblia Católica versión de Jerusalén dice Apocalipsis 20 a partir del versículo 11: y luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron a los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15 dice:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Como vemos, no hay diferencia con lo que dice la versión de los Testigos de Jehová con la versión católica. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para todos. Apocalipsis 20 a partir del versículo 11. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El mar y la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y aquí evito leer la Reina Valera porque en esencia dice lo mismo que acabamos de leer en estas tres versiones. Dice la Biblia Católica, versión de Jerusalén, en Romanos 6:23, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 en la Reina Valera dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:16 en la Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La traducción del Nuevo Mundo en estos versículos en Romanos 6:23 dice, porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando aquí se menciona la palabra don o dádiva significa regalo, un regalo que Dios hace, la vida eterna. Dice Juan 3:16 en la traducción del Nuevo Mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. En Juan 3:18 y 19, en la misma traducción del Nuevo Mundo dice, el que ejerce fe en él no ha de ser juzgado, el que no ejerce fe ya ha sido juzgado porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ahora bien, esta es la base para el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres han amado la oscuridad más bien que la luz, porque sus obras eran inicuas. Y dice el versículo 36 del mismo Juan 3, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna, el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si vemos nosotros lo que dice la Biblia Católica, Biblia de Jerusalén, en Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:18 y 19 dice, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y no leemos la Reina Valera porque básicamente dice lo mismo. En la traducción del Nuevo Mundo, como vemos aquí, lo que nos dice Juan 3:16 es que Dios dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera lo dio? Él lo envió y permitió que el Señor Jesucristo padeciera en la cruz del Calvario para morir por todos los pecados del mundo. Pero esa obra redentora va a aplicar solamente a quienes le quieran creer y a quienes lo quieran recibir. Y al que no, como dice
como dice el versículo 19 y 36 de Juan 3, el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 1, 12 y 13 de la traducción del Nuevo Mundo dice: no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En la Biblia de Jerusalén dice también en Juan 1, 12 y 13: pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿De qué nombre? De Jesucristo. Versículo 13: la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y aquí vemos en el versículo 13 que habla de un nacimiento. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay un pasaje a donde se habla de un fariseo llamado Nicodemo, que fue al Señor Jesucristo de noche. Y antes que le empezara a decir por qué razón había ido a verlo, el Señor Jesucristo le había dicho a Nicodemo que todo aquel que no naciere de nuevo no podría ver ni entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo le pregunta al Señor Jesucristo cómo podía hacerse esto, el Señor Jesucristo le contesta a Nicodemo que así como Moisés había levantado a la serpiente en el desierto, así tenía que ser levantado él. Y entonces continúa el pasaje llegando a Juan 3:16 para hacerle saber a Nicodemo que el Señor Jesucristo, al ser levantado, se estaba refiriendo a que iba a ser crucificado. No vamos a entrar en controversia con quienes están en la religión de los testigos de Jehová. Sea crucificado o sea colgado en un madero, él padeció ahí y él fue clavado y fue lastimado su cuerpo y ahí fue derramada su sangre. Y a través de esa sangre santa que él derramó en la cruz, en esa cruz o en ese madero, él estaba pagando por todos los pecados de la humanidad. Entonces, ahí en ese versículo, lo que está diciendo Dios es que cuando uno mira ese sacrificio en el que puso de por medio su vida al Señor Jesucristo, al creer que nuestros pecados fueron pagados ahí y le creemos y le recibimos y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces en ese momento tenemos vida eterna. Y como lo hemos mencionado, lo dice la versión católica, lo dice la versión de los Testigos de Jehová, lo dice la Reina Valera que utilizan los mormones, y lo dice la versión que nosotros como cristianos utilizamos. Entonces, también como acabamos de leer en Juan 1:12, la Escritura nos dice que a todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si alguien pregunta, bueno, yo ya creo, ahora, ¿cómo le recibo? Porque no solamente basta creer en Dios o basta creer en el Señor Jesucristo, sino que tienes que recibirle. Veamos de qué manera dice Dios que le hemos de recibir. Si observamos la traducción del Nuevo Mundo, en Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8, la Escritura dice: ¿pero qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Dice Romanos 10:9, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor,
Y aquí la palabra que se traduce como Señor en el griego es un término que solamente aplica a Dios. Y dice, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Versículo 11 y 12, pues dice la Escritura, ninguno que cifre su fe en él será desilusionado. El versículo 12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, puesto que hay el mismo Señor sobre todos, que es rico para con todos los que le invocan. Entonces, el mismo Dios tiene misericordia de ti que eres católico, de ti que eres testigo de Jehová, de ti que estás en la religión de los mormones o de ti que no participas de ninguna religión, siempre que acudas a Él, siempre que reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Dice la Biblia Católica, versión Jerusalén, en Romanos 10, 8 al 12. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido, que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. La palabra de Dios para todos, en el mismo pasaje de Romanos 10, 8 al 10 dice, también dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti, está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Recordando, primeramente, que a través de la desobediencia que cometió Adán y Eva, a la humanidad fue heredada una naturaleza pecaminosa que inclina al ser humano a desobedecer y a cometer pecado. Esa desobediencia trae consigo como castigo o como paga la muerte, pero la existencia del ser humano no termina con la muerte, sino que va a haber un juicio. Y en ese juicio, como leíamos en Apocalipsis 20 o Revelación, en el caso de la traducción del Nuevo Mundo, a partir del versículo 11 al 15, dice que los muertos, grandes y pequeños, estarán delante del trono, delante del gran trono blanco, y van a ser juzgados por sus obras que están escritas en los libros que van a ser abiertos. Pero también junto con esos libros, a donde están sus hechos, va a estar el libro de la vida. Y si las personas que van a ser juzgadas delante de ese gran trono blanco, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, ellos van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Como hemos visto, tanto la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, como la que utilizan los mormones, como la que utilizamos nosotros, el mensaje en esencia es el mismo. Palabras, algunas han sido cambiadas, palabras, algunas han sido alteradas, pero podemos rescatar la esencia del mensaje que Dios quiere darnos a la humanidad. Hoy has escuchado las consecuencias de el pecado después de la muerte. Hay una consecuencia de juicio
Y si durante el transcurso de tu vida tú no reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y ya lo vimos que está en la escritura que tú tienes, entonces el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo no te va a ser aplicado, y entonces tú vas a ser juzgado por tus pecados y vas a ser lanzado a un castigo eterno, y de ahí nadie te va a mover. En la religión católica se les enseña que los muertos van a un lugar llamado purgatorio. Y yo invito a cualquier persona que haya leído la Biblia católica que me muestre un solo versículo, porque no lo hay, a donde se mencione ese lugar, ese purgatorio o el limbo. No hay tampoco ningún fundamento bíblico que con los novenarios que se hacen cuando una persona fallece, una persona pueda ser movida de ese lugar para llegar a la presencia de Dios. No hay tal. Ni tampoco los sacramentos que utiliza la religión católica dan la salvación. No hay un solo pasaje en la Biblia que lo sustente. La religión de los mormones también tienen otras enseñanzas, pero lo que acabamos de leer ese es el Evangelio. Pero además quiero mostrarte otra cosa. La Reina Valera en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 7 y 9, dice la palabra de Dios: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa maldición. Y este versículo, el 8, lo leo porque en las enseñanzas que tienen en la religión de los mormones les dicen que el libro del Mormón fue una revelación que le trajo a su líder, que trajo a su líder un ángel. Y aquí, como estamos viendo, la Reina Valera es la versión que utilizan ellos. Ya hemos mencionado, es la versión 2009. Léanlo. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Veamos lo que dice la Biblia católica, versión Jerusalén, también Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. No que sea otro, sino que hay algunos que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Como os tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Veamos lo que dice la palabra de Dios para todos. Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo que dije antes, y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Veamos lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero no son otras solo que hay algunos que les están causando dificultades y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca de Cristo. Sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba,
también lo vuelvo a decir ahora, sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Como vemos, la Escritura dice lo mismo. Lo que Dios quiere que recibas es el Evangelio de Cristo. En la religión en que te encuentres te pueden estar enseñando otras cosas, pero lo que vale es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Puedes leer otras cosas también en el catecismo que utiliza la religión católica, pero lo que debe prevalecer es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el único libro que se le llama Sagradas Escrituras, palabra de Dios o la Sagrada Biblia. Entonces, es el único libro que se considera santo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o entiende o cree o ha escuchado que es la palabra de Dios y que es lo que Dios ha dejado escrito. Tú has visto las diferentes versiones y vemos en conclusión que la esencia del mensaje es el mismo. Ahora yo te digo, si tú te encuentras en una situación en que no habías considerado el Evangelio no te había sido anunciado o tienes duda acerca de tu salvación, yo te invito a que le entregues hoy tu vida a Cristo. Y si no sabes cómo hacerlo, como vimos lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10, versículos 8 al 12, yo te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio. He escuchado por qué las personas tenemos que morir. He escuchado cómo es que llegó la muerte a la humanidad. He escuchado también que con la muerte no se acaba la existencia del ser humano, sino que tiene dos destinos según él elija en esta vida. Uno a condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre al no haber reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y la otra es estar en tu presencia. Señor, yo a lo largo de mi vida he pecado, me reconozco pecador y me arrepiento por ello, porque ahora sé que mis pecados traen una consecuencia y no quiero ser castigado en esa condenación eterna. Yo he creído ahora que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a este mundo a padecer y a morir en ese madero, que toda su sangre fue derramada ahí y Él recibió el castigo que yo merecía y cada uno de mis pecados fueron puestos en su cuerpo. El castigo que Él recibió yo lo merecía, pero Él ocupó mi lugar. Por mi culpa, Él fue castigado ahí y ahí Él puso su vida de por medio. Él ahí murió y fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Y yo te ruego que, por favor, ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en ese castigo que Él recibió y al haber sido derramada su santa sangre ahí, te ruego que mis pecados sean lavados, que mis pecados sean perdonados, que yo no tengo ningún mérito en mi salvación, ni nada de lo que haga contribuye en nada a mi salvación, sino que todo Él ya lo hizo. Él ya pagó por mis pecados y yo lo creo. Y ahora le reconozco como mi Señor y Salvador y lo recibo en mi vida. Y también abro mi corazón para que tú vengas y transformes mi corazón. Ven a morar en mi corazón, Señor. Y te ruego que moldees mi persona a la manera en que tú quieres que yo sea. Que me guíes en esta vida, en este mundo, y dirijas mi vida y seas mi luz en mi caminar en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Sé porque dice la palabra que al creer en su nombre y al recibirlo, yo puedo ser uno de tus hijos. Y ahora lo creo y sé que tú lo puedes hacer, no porque yo lo pueda hacer, sino que ese nuevo nacimiento, como un hijo tuyo,
tú lo puedes hacer y tú lo haces y lo quieres hacer conmigo y te agradezco por ello. Y te reconozco como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey, como mi Salvador. Y te agradezco por ello. Y lo pongo en tus manos y en ese precioso nombre te lo ruego y te agradezco. Gracias, Dios. Si tus palabras fueron sinceras y Dios ha mirado tu corazón y ha visto que tú lo has creído, Él te ha perdonado y ahora Él te reconoce como uno más de sus hijos. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Y le damos la gloria y le damos gracias a Dios por ello, porque Él ha provisto su misericordia para ti. Y para terminar este tiempo vamos a agradecerle a Dios por su palabra con una oración. Dios Todopoderoso, Señor, cuánto te agradecemos, Padre, por esta gran bendición de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia para quienes te han recibido como Señor y Salvador. Y, Señor, te rogamos por sus vidas, que tú les guíes, que tú les hagas crecer en tu palabra, en el conocimiento de ti, y que tú le cubras de bendiciones y lo protejas y lo guíes en su caminar en este mundo. Señor, también te rogamos tu bendición para los que hoy han estado presentes en la enseñanza de hoy, y también te rogamos que guíes sus vidas y les bendigas y les proveas en sus necesidades. Señor, gracias te damos, dándote la gloria y la honra por el nombre glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.